En esta ocasión vamos a utilizar el archivo que vimos en la sección pasada para diseño de fachadas. La idea que vamos a hacer aquí vamos a tratar de generar unas texturas como estas que estamos viendo acá, para que ustedes entiendan como lo básico sobre el concepto de panelización. Lo primero que yo quiero que tengan en cuenta aquí es que esta estructura, esta fachada que están viendo aquí está modulada. Todo esto está en módulos de 18. Fíjense, si yo vengo aquí, de aquí a acá, de aquí a acá, perdón, de aquí a acá, todo está en módulos de 18. Y eso pues es importante que ustedes lo tengan en cuenta cuando están diseñando, porque uno realmente lo que procura es modular los edificios. Pues yo generalmente modulo los edificios con la altura de las escaleras, entonces eso les va a facilitar mucho a ustedes trabajar el resto del proyecto. Y si lo que están modulando, si el módulo de las escaleras se ve reflejado en el resto del proyecto, pues eso les va a ayudar mucho desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista de diseño de fachadas también. Bueno, entonces vamos a comenzar. Voy a abrir Grasshopper. Aquí tengo una estructura que ya había dibujado yo antes, pero voy a cerrarla y voy a hacer, perdón, Grasshopper nuevamente. Y voy a traer esto aquí. Esto pues básicamente es el archivo que estamos viendo. Vamos a... Exacto. Vamos aquí el espacio. Lo que vamos a hacer es abrir o abrir uno nuevo. File, new document. Listo. Ya nos quedó esto en blanco. Lo primero que yo quiero que tengan en cuenta aquí es que para el Grasshopper aquí lo que estamos haciendo es definir una superficie. En este caso yo lo que quiero hacer es esta superficie que estoy mostrándoles acá, esta superficie, show. Fíjense, eso está detrás de mi fachada, show. Entonces el primer piso lo estoy dejando libre y solo voy a afectar esta superficie. Entonces lo primero que vamos a hacer es el concepto de dividir una superficie. Entonces lo primero pues vamos a hacer una superficie, surface, ¿cierto? Esta superficie pues le vamos a asignar una set one surface para asignar una superficie. Ustedes ven que aquí ya queda esto en rojo, al yo darle clic aquí me queda en verde. Entonces ya esto me permite trabajar con esa superficie que tengo asignada, lo cual le voy a hacer un hide acá, pues para que nos deje ver un poquito lo que estamos haciendo. Listo. Entonces lo que yo quiero hacer, lo primero que yo quiero hacer es hacer una división. Entonces lo que yo quiero hacer realmente es un dominio. Y el dominio, para hacer el dominio se utiliza una cosa que se llama un isotrim. Entonces un isotrim, ¿sí? Aquí está subsurface. Subsurface es una subdivisión de una superficie. Lo que estoy generando es un dominio. Entonces yo entro en una superficie y entro en un dominio y esto me genera una superficie que está dividida básicamente. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a hacer una división, voy a hacer un divide domain, porque lo que yo quiero hacer es una división en el espacio. Entonces, en esta edición, a diferencia, aquí tengo que acordarme que no estoy trabajando con unas coordenadas del plano cartesiano, o sea, no estoy trabajando con XY, sino estoy trabajando con V, que son las coordenadas relativas a la superficie en la cual estoy trabajando. Tengan eso en cuenta porque eso va a aparecer en todos los programas de 3D. Entonces, ahora sí, lo que yo voy a hacer simplemente es, bueno, mi superficie, pues obviamente voy a conectarla acá y voy a conectar esa misma superficie, la voy a conectar acá, porque es el mismo input que estoy dando, ¿cierto? Y fíjense lo que va a pasar al conectar yo esta superficie, esta división resultante con el dominio. Fíjense cómo inmediatamente esto queda dividido en unos cuadrados. Para ver esto bien, voy a hacerle un hide
voy a hacerle, aquí lo voy a hacer, voy a apagar el preview de esto, así podemos ver mejor lo que estamos haciendo. Miren cómo está esto dividido. Pero esto pues lógicamente yo lo puedo controlar, para lo cual yo voy a utilizar un slider. Un slider es un primitivo acá, es un parámetro, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer un slider y el slider le voy a dar un rango. Vamos a ver, esto, pues las divisiones obviamente son en números reales, ¿no? Perdón, en números naturales, o sea, yo no puedo dividir, yo tengo que dividir en números enteros, digámoslo así. Entonces vamos a editar esto, ¿cierto? Y aquí yo voy a decirle, incluso vamos con números naturales, vamos con números naturales, que el máximo sea, vamos que el máximo sea, no sé, 30. Ok, listo. Entonces yo tengo mi slider y este slider, ustedes ven que aquí me genera la división. Epa. Edit, algo me quedó mal, perdón. Edit máximo, aquí está mal, 30. Ah, no le puse el chulito, es importante que le ponga el chulito. Ok, listo. Ahora sí, exacto. Y lo que voy a hacer es una copia de este slider y voy a utilizarlo aquí en B. Entonces ahí ya tengo mi slider que me está dividiendo esta superficie. Bueno, y ya tengo aquí mi isotrim, que es el que está generando la división. Ahora que tengo esta división, yo lo que voy a hacer es encontrar el punto centro de cada uno de estos rectángulos. Para hacer eso voy a utilizar el comando area, ¿cierto? Entonces area lo que me pide es una geometría. La geometría pues es la geometría que me resulta. Fíjense cómo me sale este punto en la mitad. Este se llama el centroide y es este resultado que me da acá, el centroide, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve encontrar yo el centro de cada uno de estos puntos? Pues vamos a poner, por ejemplo, un círculo, ¿cierto? Y si yo el círculo lo conecto al centroide, fíjense lo que va a pasar. Fíjense, bueno, al círculo, pues le vamos a dar copiamos un slider, hagamos un slider aquí. Hagamos un slider chiquito aquí y fíjense que lo conecto acá. Entonces fíjense que yo aquí puedo controlar el tamaño, perdón, aquí yo puedo controlar el tamaño de este círculo. Bueno, pero lo primero que quiero que observen ustedes aquí es que el círculo está en el plano XY. Los círculos estos están siendo generados en el plano XY y nosotros realmente estamos trabajando en el plano, fíjense acá, XZ. Entonces lo primero que yo voy a necesitar es tener utilizar un vector. Hagámoslo por acá para que ustedes vean por dónde se hace. Vengo a vector acá y aquí yo necesito cambiar el plano XY no, sino XZ. Entonces yo aquí le doy clic en plano y busquemos un plano XZ. Se me perdió. Aquí está, XZ, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es que el centroide lo voy a pasar por acá y de aquí voy a pasar acá. Entonces fíjense cómo los círculos ya me quedan ahora sí orientados en el plano XZ. Lo que yo voy a hacer, voy a apagar esto para que no ver esto que me molesta, pero los círculos ya están orientados en el plano XZ, entonces yo ya puedo estar controlando esto en el plano XZ. Ahora lo que yo voy a hacer es, supongamos que quiero tener un poco más de divisiones o un poco menos, no sé, ustedes aquí pueden cuadrar las divisiones. Yo lo que yo trataría es de que las divisiones que estén utilizando acá sean múltiplos pues del diseño de fachada, ¿cierto? Porque al ser múltiplos de diseño de fachada, pues eso inmediatamente les va a dar algo mucho más, pues les va a dar algo más interesante en términos de lo que estén haciendo y algo que va a ir mucho más de acuerdo con la realidad y que va a tener un sentido constructivo mucho más claro. Por ejemplo, si ustedes ven ahí, 18, 19,
entonces eso usted lo tiene que ajustar pues para que eso sea múltiplo. Digamos que ahí más o menos se está viendo como algo como bien. Después de esto yo puedo hacer un call, ¿cierto? Un call n, pues, un call n lo que me hace es que cada n elementos me va a retirar uno de los elementos cada n. Entonces, si esto yo lo conecto acá, ustedes ven que el call me está saltando. Lo que pasa es que los círculos los estoy viendo. Entonces voy a apagar el preview del círculo para ver lo que está pasando. Fíjense, y también voy a apagar los centroides voy a quitar el preview de los centroides para ver lo que está pasando. Fíjense que el call lo que me está haciendo. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a traerme aquí este slider. Voy a hacer un control B, voy a traer este slider para acá, ¿cierto? Y este me da un número acá. Fíjense que yo aquí con este puedo controlar, por ejemplo aquí 2, ¿qué quiere decir eso? 1, 2, vuelve a ver, 1, 2, sí, si yo por ejemplo tengo 3, entonces 1, 2, 3, perdón, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voy yo aquí 4, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, bueno, pues ya se dan ustedes la idea. Entonces yo aquí puedo ir cuadrando la configuración que yo quiero hasta que encuentre algo que me parezca, digamos, interesante. Por ejemplo, este 4 o este 5, bueno, no sé, este 5 empieza a generar ya algo como, como unas grillas interesantes. No sé, ustedes aquí pues pueden ir jugando con esto, tratando de cuadrarlo hasta un punto en donde les parezca que están generando algo que va de acuerdo con lo que ustedes tienen en la cabeza en su idea de diseño. Listo, entonces ya tenemos estas divisiones, ya tenemos aquí un frequency, una frecuencia para nuestro call, pero entonces ahora digamos ¿qué podemos hacerle también? Vamos a, por ejemplo, ¿qué pasa si el tamaño de los círculos varía? Entonces, en lugar de tener yo un círculo que tiene 0.18 de diámetro, ¿qué pasa si esta medida varía? Entonces, pues, miremos a ver cómo podríamos hacer eso. Entonces, yo lo que quiero aquí es, bueno, primero, pues yo tengo que afectar todos los círculos. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es una multiplicación, una multiplicación sencilla. Estos son los elementos que yo tengo, ¿no? 9 en este sentido y 19 en el otro. Entonces, yo lo que voy a multiplicar es este por este, ¿sí? Y aquí yo voy a poner una función random, caja de random. Entonces, luego a esta le vamos a hacer aquí vamos a hacer un slider también, un number slider, y este slider me va a dar un rango. Este rango yo puedo crecerlo y bajarlo pues hasta donde yo quiera la variación de esto. Y lo que voy a hacer aquí es el número de elementos que yo quiero afectar, pues es todo el número de estos elementos, el 9 por 19 en este caso, pues que eso puede variar paramétricamente si yo varío acá. Entonces, ese número de elementos es lo que me da el resultado de esta multiplicación, es el número de elementos que yo quiero afectar, ¿cierto? Y esto es lo que me va a reemplazar este radio. Entonces, lo que yo quiero es dar aquí el rango. Entonces, fíjense cómo los círculos empiezan a variar desde hasta este rango. Entonces, varían hasta el tamaño que me permite este rango, fíjense. Y esto ya me va generando una randomización, me va haciendo que sea random el resultado de mi fachada. Y fíjense que se empieza a ver bastante más interesante. Bueno, dejémoslo así. Ustedes, pues claro, pueden jugar con esto. Podríamos apagar aquí las subserves para que se vea mejor. Vamos a apagar el preview aquí. Listo, entonces dejémoslo por ahora prendido para que se dé cuenta. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora, ya como eso lo queremos volver una superficie, ¿cierto? Nosotros tenemos nuestra superficie, perdón, aquí se me fue, zoom, aquí, se me fue esto hacia el otro lado, perdón, zoom, target,
Listo. Como nosotros queremos tener vamos a voltear, bueno, así. Listo. Como nosotros queremos esto poderlo volver pues una superficie que podamos utilizar. Supongamos que es una superficie que está compuesta por esta serie de módulos y que estos módulos son una serie de paneles cortados en láser, por ejemplo. Pueden ser unos paneles de PVC, por ejemplo, cortados en láser, montados sobre una estructura, ¿cierto? Entonces, supongamos que estamos haciendo ese tipo de cosas. Entonces, nosotros necesitaríamos generar pues todo el plano definitivo para nuestro proyecto de arquitectura. Entonces, aquí vamos a utilizar una función que se llama surfSplit, que lo que hace es hacerle un split a la superficie según las curvas que hemos definido, que en este caso pues son estos círculos, ¿cierto? Vamos a ver, entonces surf split, no, se llama surf split line por ahí. Surface split, aquí está. Entonces tengo la surface split y en ese surface split, pues claro, tengo una superficie que lógicamente mi superficie pues es la superficie con la que vengo trabajando. ¿Sí? Vamos aquí para ver la cosa más claramente. Y lo que yo le quiero cortar es lo que he hecho con el call. Entonces ahí ya me está vamos a ir quitando los previews anteriores. Voy a quitar el preview también. Entonces fíjense cómo aquí yo veo mi superficie verde porque la tengo seleccionada, en donde esta superficie ya tiene los círculos incluidos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El resultado, digamos que el resultado de esta randomización y la serie de círculos y todo eso, lo que me está generando es una lista, ¿cierto? Entonces lo que yo tengo es que traer los elementos de la lista para poderlos utilizar. Entonces, ¿cómo traigo yo los elementos de la lista? Pues hay una función que se llama list item, fíjense. Entonces el list item lo que me hace, miren si yo mire, retrieve a specific item from a list, o sea, lo que me trae son los elementos de la lista. Y como lo que yo estoy generando aquí es una lista, pues yo voy a generar esta lista de elementos. Entonces, fíjense cómo inmediatamente me aparecen aquí cortados los elementos. Vamos a apagar esta. Y miren inmediatamente cómo me queda ya mi superficie perforada. Entonces ya finalmente aquí nosotros lo que le podremos dar es un bake, ¿cierto? Y bueno, en el bake ustedes escogen pues como la quieran, el layer que quieran ponerle. Yo lo voy a dejar en default por ahora porque no me interesa mucho. Y vamos a coger esta superficie y vamos a mostrarla aquí arriba. Bueno, perfecto. Entonces este es como el primer resultado que yo quería mostrarles. La primera forma pues de hacer esto, que aquí lo que estamos imaginando es más un sistema en donde yo estoy armando una retícula y estoy cortando no sé, unos paneles, por ejemplo. Sí, un ejemplo podría ser paneles de PVC cortados con láser, por ejemplo. Obviamente todo esto tiene que ir soportado por una estructura atrás. Ahora más adelante vamos a ver cómo es esa estructura. Bueno, vamos a seguir con la segunda parte de nuestro tutorial. Ahora lo que vamos a tratar de hacer es mapear una figura, mapear una forma dentro de la fachada. Entonces, bueno, aquí tenemos Grasshopper, ya todo esto ya lo deshabilité. Lo que vamos a empezar pues básicamente de la misma forma, es básicamente la misma forma, ¿no? Entonces, lo primero, vamos a establecer una superficie, establecer una superficie. Esta superficie nuevamente le vamos a asignar esta superficie, listo. Ya aquí a esta va a ser un hide para que no nos moleste. Ya está asignada esta superficie, ahí pueden ver. Entonces esta superficie lo que le vamos a hacer
Vamos a mismo protocolo, lo mismo de la vez pasada. Además voy a copiar esta. Voy a hacer un divide aquí. No, borremos esto, perdón. Aquí un divide, domain, tiene que ser, no, perdón, aquí me equivoqué. Divide, domain cuadrado, porque estoy trabajando en dos dimensiones, ¿cierto? Entonces, la superficie, fíjense, aquí lo que me está pidiendo es el dominio que voy a dividir, es esta superficie, y el UIB, como ya hemos visto, pues son unos sliders básicamente. Entonces, este slider yo lo voy a dejar como está, y voy a copiar este, y este slider lo voy a editar, y ustedes no entienden en este momento por qué, pero aquí lo voy a poner 189. Ahora les explico. Listo, ok. Listo. Entonces, U es este, U es 12 y B es este. Y lo que voy a hacer es un enable aquí para que esto me quede funcionando. Listo. Esto me toca hacer un enable también. Listo. Entonces aquí ya estoy, aquí ya estoy dividiendo esta superficie, estoy dividiendo en 12 y 12 en este caso. Entonces, ahora a diferencia de la otra, del otro ejercicio, aquí lo que vamos a hacer es una S-Box, es una Surface Box, que lo que me permite es crear cajas encima de una superficie específica. Entonces, pues, lógicamente, mi superficie, pues, es la superficie con la que estoy trabajando, ¿cierto? Es la superficie con la que estoy trabajando. Y el dominio es el que me sale de esta división que estoy haciendo. Entonces, fíjense que aquí me empiezan a salir unas cajas tridimensionales. Entonces, vamos a pasar de aquí, Surface, pasamos aquí hacia abajo, como para que sea un poquito más claro. Me parece que esto está como un poquito enredado, ¿no? Entonces ponemos esto como así, a ver si se ve un poquito más limpio el dibujo, se ve un poquito más limpio la cosa. Yo, lógicamente, aquí voy a necesitar otro, esto está como enredado. Aquí voy a necesitar yo otro parámetro. Aquí yo voy a necesitar otro parámetro y ese parámetro es este h, que es la altura. Entonces, pues yo voy a hacer aquí un nuevo slider, voy a hacer un slider, ¿cierto? Y este slider me va a dar esta altura. Entonces, con este slider, que en este caso pues está siendo menor que 1, yo le estoy cuadrando la altura a estas cajas. Entonces, dejémoslo por ahí, de esta altura por ahora. Está un poquito desorganizado, bueno, no importa, ustedes lo organizan después. Perfecto, entonces yo ya estoy pudiendo generar mis cajitas y con su volumen y todo eso, y se está viendo ya como chévere la cosa. Ahora ¿qué pasa? Yo lo que voy a hacer ahora es utilizar esta función, una función que se llama boxmorph, exacto. Y boxmorph, ¿qué me pide? Fíjense, me pide una geometría, que esa geometría finalmente va a ser estas geometrías que yo tengo por acá, ¿cierto? Me pide una geometría. Por otro lado, me pide una referencia, que en este caso pues va a ser la referencia para acá, que va a ser la misma geometría en este caso, y me está pidiendo un objetivo, que el objetivo pues van a ser las cajas resultadas de esta función. Entonces, primero, armemos como una geometría. Entonces vamos a hacer geometry, ¿cierto? Una caja de geometría. Y esta geometría, pues ya ahorita vamos a ver cómo funciona. Esta geometría la vamos a traer aquí y la vamos a traer también aquí a la referencia. Y lo que vamos a hacer es traer las cajas que salen de la S-Box, las vamos a traer aquí. ¿Listo? De la Surface Box,
Este es una Surface Box, vamos a traer, las vamos a traer aquí como target. Entonces, el target son esas cajas que estamos sacando de aquí. Bueno, ahora entonces lo que yo quiero es vamos a asignar la geometría para ver qué pasa. ¿Qué es lo que nos puede, vea, pongámonos aquí para ver qué pasa. Ah, no, vamos a asignar la geometría, perdón. Entonces, a ver, vamos esto aquí. Entonces, supongamos set one geometry y pongamos este, por ejemplo, que está como listo. A ver, eso qué resultado nos dio. Fíjense inmediatamente, lo que hace es mapearme. Vamos a apagar el SBox. Y miren lo que hace, es mapearme la geometría que teníamos dentro de la grilla que estaba generando. Entonces, aquí por ejemplo, si yo le cambio en la cuenta del slider, ustedes se darán cuenta que esto ya se empieza a poner pesado, porque ya estamos trabajando directamente con la geometría y todo eso. Entonces se empieza a poner más pesado ya como las transformaciones, los cálculos de los paramétricos, o sea, se empiezan a volver mucho más difíciles para el computador. Pero bueno, pero ahí los está ejecutando, ustedes pueden ver cómo podemos ir ajustando eso. Hagamos el experimento de cambiarle la geometría, si quieren, a ver cómo nos da el resultado con otra geometría. Por ejemplo, esta que se ve bastante interesante. Set one geometry, escogamos este por ejemplo. Okay, pero no sé si lo hice bien. Set one geometry. No, perdón. ¿Será? A ver si lo hice muy bien. No lo he hecho bien. A ver. Set one geometry. Ahora sí. Ahí está. Claro, a veces demora más porque está haciendo los cálculos. Tengámosle un poquito de paciencia. Claro, esta geometría, pues ustedes la ven, es una geometría compleja. Entonces, claro, los cálculos son mucho más complicados. Fíjense lo que nos está generando. Que ya en términos de fachada, pues esto es una fachada bien interesante. Me parece que está interesante. Aquí. Bueno, volvimos acá, entonces ahora sí le voy a hacer un beca a esto. Y lo voy a poner en el layer 4, que es el layer que había determinado para hacer esto. Entonces, ok. Listo. Entonces aquí pueden ver cómo quedó todo esto. Ahorita esto me está ocupando mucho memoria. Voy a hacerle aquí un hide a esto. Fíjense la fachada que generamos aquí. Que estamos generando. Voy a hacerle un hide aquí también en la superficie para poder ver bien. Perdón. Pretty. Listo. Entonces aquí, fíjense la textura, por ejemplo, que estamos generando. Como una malla tridimensional. Esta malla obviamente uno le puede poner alturas a los distintos elementos y todo eso. Yo lo que hice fue cambiarle el nombre del layer para poder aquí select objects on layer. Entonces, como es un layer nuevo, me selecciona todo, ¿sí? Y lo que voy a hacer es un group, porque aquí todos los elementos quedan independientes. Entonces, al hacer un group, me queda todo en un solo layer y pues ya puedo mover esto, pues ya puedo manejarlo como esto, pues para un lado o para otro. Entonces digamos que nos da cuenta un poco como de esta idea que teníamos acá, un poco con más textura esta, ¿no? Ahora aquí creo que es 45 si no estoy mal. A ver,
Sí, exacto. Entonces aquí nos queda esta un poco más tupida que esta. Entonces fíjense cómo puedo ir jugando con esto. Bueno, ahora digamos que el tema, uno de los temas interesantes, yo les quería mostrar una cosa aquí. Voy a mostrarles, compartirles un segundito mi pantalla. Flexi, les quería mostrar esto. Esto es FlexiBrick. Está lentísimo internet, no sé por qué. FlexiBrick, pues estas fachadas, que son fachadas cerámicas, fíjense, es una estructura, una malla, y dentro de la malla vienen estas estructuras metálicas. Entonces, fíjense estas fachadas. Estas, pues, nosotros en Bogotá tenemos el ejemplo de la clínica Santa Fe, donde utilizaron esta fachada. Yo el primer edificio así como absolutamente espectacular que he visto con este tipo de fachadas es la Tate Gallery de Herzog y de Mero en Londres. Les recomiendo que lo vean porque es un edificio muy chévere. Pero aquí lo que me parece interesante de esto es que aquí podemos ver cómo es una estructura que está dividiendo esto y nosotros tenemos pues unos elementos horizontales que organizan toda esta fachada. Entonces, ¿cómo podríamos generar una fachada como esta utilizando lo que les acabo de mostrar? Vamos a ver. Entonces, volvamos aquí a nuestro archivo de Grasshopper. Lo primero que yo quiero es seleccionar una geometría más sencilla. Esa geometría, obviamente, en términos computacionales me requiere muchos recursos. Entonces voy a seleccionar una, vamos a ver aquí, voy a poner Set One Geometry y vamos a cambiar por este bloquecito mucho más modesto y que inmediatamente nos aligera el tema de los cálculos que está haciendo el computador. Entonces, perdón, estoy escuchando lo que más. Bueno, listo, estábamos aquí. Entonces lo que voy a hacer es, vamos a prender aquí el morph, el preview, para ver qué nos está dando. Y lógicamente lo que nos está dando son las cajitas resultantes de la cajita que trajimos. Entonces, ahora vamos a dar un paso atrás, un poco lo que vimos en el primer ejercicio. Si ustedes se acuerdan, nosotros vimos aquí el call, este call, ¿cierto? Entonces, lo que yo quiero es que hagamos nuevamente un call. Call, entonces el call, vamos a traer una geometría, ¿cierto? Y aquí vamos a hacer un slider. Este slider lo vamos a editar porque acuérdense que yo tengo que trabajar aquí en números naturales, ¿cierto? Y vamos a conectarlo acá. Entonces, este slider, acuérdense, vamos a apagar aquí el morph para ver lo que me está dando. Ay, perdón. Preview. Fíjense aquí qué pasa. Miren, aquí me está dando un error, co. Entonces, estoy trayendo una lista. ¿Por qué está en rojo? La razón por la que está en rojo es porque yo aquí estoy en 0. Y yo cuando estoy haciendo en 0, lo que yo estoy haciendo es dividiendo por 0. O sea, esto es numerador, denominador. Entonces, o sea, yo estoy dividiendo por 0. Entonces, obviamente me genera un error. En el momento en que yo suba esto a 1, en el momento que yo pongo aquí 1, vamos a ver. Perdón. No me está dejando mover esto. Edit. Yo lo estoy trayendo máximo 1. No, claro, aquí yo necesito máximo. Háblale, no sé, 10. Ok. ¿Cierto? En el momento en que esto pase a 1, a 2, a 3, ya voy a hacer aquí ahora sí un hide aquí. Fíjense inmediatamente cómo me va generando huecos dependiendo de donde lo tenga yo, ¿cierto? Entonces 2, 3, 4, bueno, etc. Entonces acuérdense aquí, por ejemplo, 3
Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hueco, 2, 3, ¿cierto? 4, 5, bueno. Entonces ustedes pueden ir jugando con esto. 2, por ejemplo, fíjense, es súper interesante lo que pasa. Entonces, así yo puedo ir generando como mi grilla. Pero entonces ahora sí uno tiene que volverse acá y pensar un poco, o sea, un poco más ya desde el punto de vista técnico de lo que quiere construir, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, height, acuérdense que la height es la altura de la caja que estamos dibujando. Entonces, esto crece más o menos. Entonces, height realmente, si nosotros estamos pensando en estos, miremos nuevamente esto, pues esto más o menos uno podría decir que esto tiene 2, 3 centímetros, ¿cierto? Entonces, si venimos aquí, pues en height, aquí le podemos poner a esto .03, por ejemplo. Entonces nos da una medida relativa, vamos a hacer un zoom target aquí, ¿cierto? Ay, perdón. Bueno, esto nos da como algo que uno dice, bueno, sí, esto puede ser el tamaño de, perdón, a ver, aquí, exacto. Esto puede ser el tamaño de estos elementos, más o menos. Y lo mismo si nosotros observamos nuevamente estos elementos, pues ¿qué dimensión tienen? Pues esto más o menos tiene 6 centímetros de altura, ¿cierto? Pues más o menos tiene la proporción de un ladrillo. Entonces de aquí podemos estar hablando, no sé, de unos 20 centímetros, algo así. Entonces llevemos esas medidas reales a nuestro proyecto. Entonces yo un poco les decía que yo aquí le había puesto 169. ¿Por qué 169? Porque el 189, perdón, porque el 189 me divide mi fachada de arriba abajo en estos módulos, en tres. O sea, yo aquí tengo, estos son 18 centímetros, de aquí a acá son 18 centímetros. Y este ladrillo tiene 6, entonces 18 dividido 3 me da 6, ¿cierto? Entonces al ser 189 yo lo que estoy haciendo es dividiendo esto en esos módulos. Entonces vamos a subir aquí al 189, a ver qué pasa. Fíjense, aquí me estoy dividiendo en 3 módulos, entonces ya le estoy dando como un carácter de realidad al tema. Y por otro lado, yo aquí ya había hecho un conteo y más o menos esto me da 12, es la medida que, para que me den de la proporción real los ladrillos. Además, 12 es un número importante que lo tengan en cuenta porque estoy queriendo trabajar en un módulo para la fachada. Yo en este caso lo que quiero es que esto sea divisible por 3, ¿cierto? Entonces, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, estos módulos de A4 o de 3, bueno, eso lo voy a dividir. Entonces, fíjense, ya aquí yo tengo unos ladrillos reales. Aquí el col, yo les preguntaría, ¿en cuánto creen que está el col? Les voy a dar un tiempo para que piensen un poquito. Bueno, pues los que dijeron 2 están en lo cierto. Entonces cada 1, 2, 1, 2. Entonces el col está en 2, lo que me da ya esta grilla que me genera pues como mi grilla de ladrillos de FlexiBrick, ¿cierto? Entonces, pero ahora entonces yo le tengo que generar una estructura a estos ladrillos. Entonces, ¿cómo le vamos a generar la estructura? Vamos a ver. Ese es como el próximo paso de nuestro ejercicio. El próximo paso de nuestro ejercicio. Entonces, vamos a seguir con nuestra definición de Grasshopper. Aquí voy por ahora lo que voy a hacer es que acordémonos que nosotros tenemos esto y que esto está dividido en 12 partes. Como está dividido en 12 partes, es múltiplo de 3 y de 4, ¿no? Entonces vamos a generar nuestra estructura que básicamente lo que queremos generar es unos elementos como estos que estamos viendo acá, ¿cierto? Entonces vamos a ponernos a eso.
para hacer eso, lo que voy a hacer por ahora es hacerle un disable. Vamos a hacerle un disable a todo esto. Por ahora vamos a hacerle un disable a todo esto. Hagámosle un disable a todo esto, mejor dicho. Disable a todo y hagámosle un enable a la superficie, que es lo que necesitamos para... ¿Esta es mi superficie? Sí. Sí, esta es mi superficie para trabajar. ¿Listo? Entonces por ahora todo lo demás quedó deshabilitado. Listo, entonces aquí voy a hacer un show para acordarnos de dónde es que venimos, la superficie, ya sabemos que esta superficie es esta superficie, ¿cierto? ¿Sí? Set. Bueno, ya esta superficie pues ya sabemos que está ahí. Lo que nos está haciendo es el preview, perdón. Entonces veamos el preview para ver, listo, esa es nuestra superficie, por eso que no la podía ver. Entonces, bueno, vamos a, el procedimiento pues es lo mismo, ¿no? Hacemos un divide domain cuadrado, otra vez, porque estoy trabajando en un plano, ¿no? Entonces, es bidimensional, entonces es importante que tengan eso siempre en cuenta. La superficie, pues, va a ser lo que me va a dar esta información aquí. Y voy a hacer otra vez un isotrim, ¿no? Isotrim, aquí está. Está mi subsurface, a la cual lógicamente mi superficie es esta y el resultado de mi división es este. Entonces fíjense que aquí lo estoy dividiendo en partes iguales. Aquí ahora aquí pues como yo lo que puedo hacer es darle unos valores. Voy a copiar un slider de estos que me va a servir. Vamos a hacerle un nebu. Lo voy a poner aquí. Oh, perdón. Voy a ponerle aquí. Lo voy a hacer acá. Entonces, nosotros pues lo que dijimos es que queremos dividir esto. Entonces yo creo que lo podemos dividir en cuánto, en 3 o en 4 dijimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, digámoslo en 3 para generar estos elementos verticales, ¿cierto? Y el vCount, pues por ahora, digamos que no necesitamos un vCount, dejemos esto en 1. Dejemos esto en 1. Entonces simplemente estamos generando como estos elementos que van a ir anclados de alguna forma a nuestra estructura y van de arriba a abajo. Bueno, entonces ya tenemos esa parte. Y ahora lo que yo quiero hacer es, vamos a hacer un offset. Entonces, ¿qué vamos a hacer del offset? No, perdón. Esto no es lo que yo necesito. Offset. Exacto. No, perdón. Eso. Es este offset que me permite trabajar con curvas, no con superficies, ¿cierto? Entonces yo lo que estoy sacando es la división que estoy sacando aquí. Yo quiero hacerle un offset. Fíjense cómo me está haciendo ya el offset de mis distintas curvas. Y yo lo que necesito hacerle es una distancia, ¿cierto? Aquí me está pidiendo una distancia. Entonces para hacerle la distancia, pues yo voy a traer, de pronto me sirve este slider, este me va a servir, porque está como con números pequeños. Entonces, pues yo obviamente voy a trabajar con menos de 1, pues esta distancia, fíjense que aquí yo puedo manejar el offset que quiero. Entonces yo aquí voy a... no sé qué pasó. Number slider. Listo. Entonces voy a apagar aquí este.
Y fíjense que aquí este slider me está dando el offset que yo quiero para el offset que yo quiero. Entonces, ese offset más o menos, viendo la estructura, pues uno diría, eso es, pero fíjense que el offset aquí me está saliendo hacia afuera y yo realmente necesito que el offset me quede hacia adentro. Voy a editar este slider y lo que voy a decir es que el mínimo no sea 1, sino sea menos 1. ¿Ok? Ok. Entonces este slider me va a permitir pasar a números negativos, ¿cierto? Entonces fíjense que al pasar a números negativos, el offset me da hacia adentro. Perfecto, entonces yo voy a ponerle un offset aquí de menos 0.05, que más o menos me está dando el offset que yo tengo hacia adentro para tener esta estructura, que es lo que a mí me parece que me da cuenta de la distancia más o menos que yo tengo en el dibujo que vimos en las fachadas pues, de FlexiBrick que vimos anteriormente. Entonces, estando el offset hacia adentro, ahora yo ¿qué quiero hacer con esto? Yo quiero hacer una extrusión, ¿sí? Y para esa extrusión, pues ustedes saben que necesito una dirección, pero entonces esa dirección tiene que ser vectorial, ¿cierto? Entonces aquí yo voy a hacer un vector, perdón. Aquí yo voy a hacer un vector, ¿cierto? Y ese vector pues va a ser cero en X, perdón, yo estoy 0 en X, en Y. En Y es que lo tenemos que set value, set number. En X le vamos a poner un menos, no sé, .1, ¿cierto? Porque yo lo quiero extruir es en Y, ¿cierto? Entonces en Y lo estoy extruyendo, ¿cierto? Pero y le puse menos 1, no, es 1, no es menos 1, porque set number es .1. Exacto, entonces ahí sí me quedó extruido, fíjense cómo estoy extruyéndolo esto hacia adentro, que es justamente lo que yo quería, y le vamos a hacer aquí un cap. Cap es igual, el cap holes es igual que cuando uno está trabajando en Rhino, entonces le tapa los huecos. Entonces listo, entonces ya tengo los huecos. Entonces fíjense que estoy generando estos paneles que están en verde, ¿cierto? Por un lado. Entonces eso pues los voy a utilizar para de ahí sustraer para sustraer pues como mi estructura y para poder organizarla así. Vamos a mover esto un poquito para abajo porque aquí me está como mareando esto. ¿Listo? Entonces, bueno, ya tengo esta parte. Ya tengo esta parte. Ahora, sí, ya tengo esta parte. Entonces, fíjense, lo que yo voy a hacer aquí, que me hace falta, es extruir. Aquí lo que yo voy a hacer, que me hace falta, es necesito extruir también la superficie, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hacer es que me voy a copiar esto, con esto, con esto, a ver
si me deja seleccionar esto, control C, control V, me lo voy a traer para aquí arriba, y esto lo voy a extruir pero directamente de mi superficie. ¿Ok? Entonces fíjense ahí cómo me extruyó mi superficie. Listo. Una vez tengo extruida mi superficie, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Entonces, lo que yo puedo hacer aquí es, lo puedo hacer de otra forma, pero no quiero complicarlos. Entonces, lo que simplemente voy a hacer es aquí hacer un bake, y esto lo voy a poner, no sé, pongámoslo en estructura de FlexiBrick. Ok. Y voy, entonces aquí me extruyó todo el, como el grueso de esto, y aquí me va a extruir bake, me va a extruir los 3 paneles en estructura de FlexiBrick. Ok, listo. Entonces voy por ahora, voy a como ocultar todo esto. Listo. Entonces lo que voy a hacer es más, lo que voy a hacer es a este, fíjense, vamos a hacer ¿cómo es que se llama? Se llama ay, Dios mío, se me olvidó. Cuando uno resta Boolean difference, ¿cierto? Entonces, selecciona los objetos de los que quiere. De este objeto, ¿cierto? Voy a quitarle, no, a otra vez, Boolean difference, este objeto, de este objeto voy a quitar este y este. Exactamente. Entonces, fíjense que ya voy, ahora sí, digamos que toda esta parte de abajo le voy a hacer un disable aquí, que ya esto no lo necesito nada, incluso esto le voy a hacer un disable también. Listo. Y la surface le voy a hacer un hide. A ese le vamos a hacer también, vamos a quitar el preview aquí. Listo. Entonces, fíjense como yo ya tengo una estructura que que está de acuerdo con lo que estoy dibujando, pensando de acuerdo con lo que tengo, porque está en múltiplo todo, ¿no? Entonces es importante ese concepto de trabajar en múltiplos sin divisores. Entonces, una vez ya tengo yo esta estructura, pues lo que voy a hacer es hacerle aquí un enable a todo esto. Y al prender todo esto, pues ustedes ven como yo tengo mi fachada de FlexiBrick, ¿cierto? Lo que le vamos a hacer es aquí un bake, y lo mismo, acuérdense que toca, lo puedo hacer en FlexiBrick. Ok. Esperemos a que me lo haga el bake, y ahora aquí tengo el preview aquí para ver el resultado. Entonces fíjense, yo tengo mi fachada de FlexiBrick con una estructura que le está pasando por detrás y que me está dando soporte para esa fachada. Bueno, pues hasta ahí llega esta lección.